Bienvenido al repaso de la lección número 5 es para el 3 de febrero y ya estamos avanzando con la lección de este trimestre 2024, primer trimestre del 2024. El título para esta lección dice: ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Dice el texto: ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? ¿A qué se refiere en tierra extraña? La palabra de Dios menciona que somos peregrinos y advenedizos en este mundo. Este mundo que está infectado por el pecado, que el pecado ha hecho estrago y el enemigo y sus ángeles son los adversarios de Dios, siembran guerra, siembran odio. Por lo tanto, este mundo está destinado a terminar, porque Cristo mismo vendrá y destruirá el mal y todo lo que hay. Entonces, mientras estamos nosotros en este mundo, vamos de paso, somos peregrinos, vamos a la patria celestial. La pregunta que podemos hacer: ¿cómo mantener nuestra fe en medio de un mundo lleno de problemas, de violencia, en un mundo extraño? Aunque algunos ya sienten que son parte de este mundo, Jesús mismo dijo: no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, para todos aquellos que creemos que este es nuestro hogar, no es nuestro hogar, que estamos de paso, se convierte en un ambiente extraño. Por causa del pecado, en medio del dolor y de la enfermedad, pues esta semana lo vamos a descubrir a través de los salmistas, cómo ellos también enfrentaron problemas, situaciones difíciles. Sin embargo, ellos estuvieron firmes. Aparentemente sintieron la ausencia de Dios en sus vidas, pensando que Dios los había abandonado en este mundo extraño. Y dice: ¿cómo cantar, cómo alabar, glorificar tu nombre? Sin embargo, descubriremos que a pesar de todo ello, Dios está al control de este mundo, porque estamos de paso y vamos a la patria celestial. Qué bendición de saber que Dios está con nosotros. La parte del día domingo, de la lección número 5, domingo 28 de enero, el título ahí aparece: Los días del mal. Los días del mal. Recuerde usted que estamos en un conflicto cósmico entre el bien y el mal. La guerra es cruel. Desde que Satanás fue derrotado en el cielo y fue expulsado del cielo, la guerra ha sido a través de los siglos cruenta, fuerte. Entonces hay días terribles que nos puede tocar. Entonces, por eso voy a leer, ahí aparece, lee Salmos 74, 18 al 22 y 79, 5 al 13. ¿Qué está en juego aquí? En base al estudio de estos textos, ¿qué está en juego? Lo vamos a descubrir leyendo la palabra del Señor. Voy a leer Salmos 74, 18 al 22. Dice así, de 74, 18 al 22. El 18 dice: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová. Ahí aparece el enemigo, Satanás, y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Versículo 20 dice: mira el pacto, porque los hogares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Días malos, tierra extraña. Voy a leer el versículo 21. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día.
Ahí está expresando, Señor, acuérdate. Y ahorita vamos a poner, puse ahí algunos, qué es lo que estaba en juego. Usted puede descubrir a través de la Biblia qué otro asunto estaba en juego basado en estos textos que estamos leyendo. Entonces, Salmo 79, el 79 dice así, voy a leer el 79, nos marca el 5, voy a leer el 5. ¿Hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderás con fuego tu celo? Versículo 6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, es decir, los rebeldes. Versículo 7. Porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes, versículo 8, para nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Versículo 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Sea notario en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Versículo 11. Llega delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo preserva la sentencia a muerte. Y dice el 12. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infancia con que te han deshonrado, oh Jehová. Versículo 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tu alabanza. Muy bien, ¿qué está en juego aquí? Número 1, recuerde usted que estamos en un conflicto cósmico entre el bien y el mal, y estaba en juego la justicia de Dios. Satanás acusa de que Dios es injusto y injuria a Dios. Y entonces eso es lo que Satanás está acusando, de tal forma que el ser humano pueda echarle la culpa a Dios de todos sus problemas y de todos los dolores que hay en este mundo. ¿Qué otra cosa está en juego? El carácter de Dios. Satanás quiere ver que presentar a Dios como un carácter duro, vengativo, odioso. Entonces, ¿qué más estaba en juego? La salvación. ¿Qué más está en juego? Del pueblo. La salvación del salmista. ¿Por qué? Porque Satanás se había apoderado, el enemigo se había apoderado de este mundo, el príncipe de este mundo. Cristo le está llamando así. Por eso el título dice los días del mal, porque Satanás está, dice otro texto, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Esta parte de la lección del domingo dice: el salmista reconoce que los pecados del pueblo corrompieron las relaciones del pacto entre el pueblo y Dios y trajeron sobre el pueblo todas las consecuencias. La supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención misericordiosa de Dios y de la restauración del vínculo del pacto mediante la expiación del pecado. El Señor es el Dios de nuestra salvación, lo que refleja la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto. Sin embargo, a pesar de que Satanás quiere poner en juego todo lo que hemos mencionado, Cristo mismo vino a demostrar que hay salvación para el hombre, que la justicia de Dios es plena, que la salvación del hombre está garantizada y que el carácter de Dios es un carácter de misericordia, de perdón y de restauración. ¡Qué bendición esta parte del día domingo! O sea, nada está perdido, aunque todos estemos en un mundo que aparentemente el enemigo pueda ser que esté ganando. Tenemos garantizada la victoria en Cristo nuestro Redentor. En la parte de abajo, que dice ahí abajo, dice: el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Ahora nosotros tenemos que representar ese carácter de Dios. Y se puede, claro que sí se puede, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Por eso dice: ¿cómo entiendes esta importante verdad y qué debería significar para tu vida cristiana? Entonces, para mi vida cristiana, para tu vida cristiana,
tenemos que someternos a Dios, reconocer como nuestro Dios, como decía el último versículo, dice, nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Si nosotros somos y reconocemos como nuestro pastor y nosotros como ovejas, seremos victoriosos en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! La parte del día domingo. Bueno, vamos con la parte del lunes. El lunes 29 de enero. Lunes 29 de enero. A las puertas de la muerte. Aquí habla de la muerte. La muerte es real. A las puertas de la muerte. Dice, lee Salmos 4, 1 al 4. 88, 3 al 12 y 102, 103 al 5 y al 5 y 11, 23 y 24. La pregunta que aparece ahí está apareciendo la pregunta. Dice, ¿qué experiencias describen en estos pasajes? ¿Cómo te identificas con lo que aquí se dice? Okay, ahí están algunas cosas que yo puse. Usted puede poner más en base a la lección o en base a lo que el Espíritu Santo le indique, pues. Eso no quiere decir que esas son las respuestas únicas. Hay muchas respuestas que pueden aparecer, pero voy a leer dos capítulos nada más. Lo otro usted lo puede ir leyendo poco a poco por el cuestión del tiempo, pero voy a leer Salmo 41, 1 al 4. Mire lo que dice, hablando así de qué experiencia describe en estos pasajes. Vamos a ver qué experiencias hay y cómo dice, te identificas con lo que dice en el pasaje. Muy bien, Salmo 41, 1 al 4. Dice, 41, 1 al 4. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Bienaventurado, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirá toda su carne en su enfermedad. Voy a leer el versículo, menciona el 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Voy a leer el Salmo 102, 3 al 5. Okay, Salmo 102, 3 al 5. Bueno, dice así. Déjeme buscarlo. 102. Aquí está. 3 al 5. Miren lo que es. 3 al 5 dice. 3 dice. Porque mis días se han consumido como humo. Mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está abatido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Versículo 5. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. ¿Qué experiencias describen este pasaje? Estos pasajes que hemos leído. Ahí puse enfermedad, dolor, muerte, abandono, pruebas y aflicciones. Lo que el salmista está enfrentando son experiencias de dolor, sufrimiento, angustia. Eso es lo que presenta ahí. ¿Cómo te identificas? Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por dolor, ha pasado por enfermedad, o está pasando por enfermedad, o está pasando por muerte, tal vez está pasando por abandono. Y este es el momento, lo que nos dice la lección y nos dice la palabra de Dios. Ellos, estos grandes hombres, pasaron estos problemas, estas experiencias, porque estamos en un mundo lleno de dolor que hemos mencionado. Por eso el salmista reconoce que el pecado puede acarrear enfermedad.
enfermedad física, enfermedad espiritual. Revela las terribles aflicciones del salmista. El salmista está afligido, está preocupado, está con dolor, está con lamento, está con tristeza. Y entonces el salmista reconoce que está en momentos difíciles. En el umbral de la tumba, el salmista recuerda los prodigios, la bondad y la fidelidad y la justicia de Dios. Es interesante que a pesar de que él está enfrentando situaciones tan difíciles de abandono, de muerte, de traición, siempre recuerda que Dios está con él, la fidelidad de Dios hacia él. Te recuerda que el salmista David fue traicionado por su propio hijo, por su propio general, y tantas situaciones que está enfrentando. Entonces dice ahí, recuerda la bondad y el poder de Dios, a pesar de todo ello. Entonces voy a leer un resumen que está en la parte de la lección. No lo pone ahí porque usted no lo va a ver. Solamente estoy poniendo el resumen de las preguntas que están ahí y de los textos. Pero usted tiene su lección y dice, en resumen, tanto el hecho de que Dios permita el sufrimiento como su liberación son demostraciones de su soberanía suprema. Saber que Dios tiene el control inspira esperanza. Dios siempre ha mantenido el control de este mundo. Si tú estás ahora enfrentando esta adversidad, este dolor, ten en cuenta, clama al Señor como lo hizo el salmista. Dios tiene el control. No importa el dolor, la situación que enfrenta usted como hijo de Dios. Y entonces piensa usted en la parte de abajo, eso sí está ahí, lo puse, un pequeño resumen, dice: piensa en Jesús, en la cruz y en lo que sufrió a causa del pecado. Cristo sufrió. O sea, no podemos decir ahora es que yo no debo sufrir. Cristo sufrió peor que cada uno de nosotros. No hay peor sufrimiento que Cristo, lo que Cristo tomó en su espalda. Tomó nuestro lugar. Y Isaías 53 ahí menciona el sufrimiento que Cristo padeció por amor de ti, sin necesidad. Lo hizo por amor. Entonces dice la pregunta: ¿en qué medida esa realidad que Dios en Cristo sufrió incluso peor que cualquiera de nosotros debería ayudarnos a mantener la fe aún en tiempos de sufrimiento y prueba? Claro que sí, porque Cristo es el que nos sostiene. Él nos sostiene. Él entiende el sufrimiento de cada ser humano y conoce el sufrimiento de cada ser humano. Qué interesante de saber que aunque estemos a las puertas de la muerte, tenemos la garantía que Cristo está con nosotros. Finalmente dice, con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué bendición nos da la parte del lunes! Vamos ahora con la parte del martes. Estamos avanzando lentamente, pero vale la pena. ¿Dónde está Dios? Martes 30 de enero. La pregunta es, ¿dónde está Dios? Usted muchas veces se ha preguntado, tal vez cuando pasa por la adversidad que estudiamos en la parte del lunes. Y usted dice, ¿dónde está Dios? Si yo soy fiel, ¿dónde está su mano poderosa? ¿Dónde está su bendición? ¿Dónde está? No encuentro la respuesta. Muy bien. Dice, lee Salmos. Voy a leer el Salmo 42 del 1 al 3 y del 69 del 1 al 3. Hay varios textos, pero vamos a sacar estos dos. Y la pregunta es, ¿qué le causa tanto dolor al salmista? Ahí está. ¿Tiene dolor el salmista? ¿Qué es lo que le está causando al salmista también dolor? Bueno, lo vamos a ver y él lo expresa en el Salmo 42, 1 al 3. Voy a leer Salmo 42, 1 al 3. Mire lo que dice 42. Voy a leer del 1 al 3. Dice: 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahí está. ¿Qué dice el texto? ¿Qué le causa tanto dolor al salmista? Lo vamos a leer y vamos a poner algunas. Ahí hay algunas posibles respuestas. Usted puede tener algún más respuesta. Acuérdate que la palabra de Dios es como una joya, es como un tesoro que va saliendo, va saliendo. Muy bien, voy a leer el 69, 1 al 3. 69, 1 al 3. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Ahí está. Está lo que dice la respuesta. ¿Qué le causa tanto dolor al salmista? Vaya pensando. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y las corrientes me han anegado. Versículo 3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a Dios. Aquí está. ¿Qué le causa tanto dolor a este hombre? Número 1, el aislamiento de Dios. No hay más dolor más profundo cuando tú te sientes aislado o estás aislado de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas de Él. Y lejos de Él estaremos como el hijo pródigo aquel comiendo entre los cerdos. Lejos del Padre solo es sufrimiento, dolor, aislamiento. ¿Qué más le causa dolor? La ausencia de Dios en su vida. Siente que Dios lo ha abandonado totalmente. Sus problemas personales también y los problemas también de la soledad de su pueblo y de la sociedad. Todo esto hace que el salmista le cause tanto dolor. Pero a pesar de que él le cause tanto dolor, él tiene la esperanza en Dios. Él se aferra a Dios. Y se aferra como se aferró Jacob. No te suelto. Y se aferró como se aferró el profeta Job. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo de la tierra. ¿Qué le causaba dolor a Job? Pues el abandono de sus hijos, la muerte de sus hijos, el abandono de su esposa, el abandono total. Sin embargo, la esperanza la tenían en el único Dios todopoderoso. Entonces, voy a seguir. Vamos en la parte de abajo, lee Salmos, voy a leer nada más el 39:12. ¿Cómo responde el salmista a la aparente ausencia de Dios? Aquí está. ¿Cómo es su respuesta cuando él se siente aparentemente solo, abandonado, triste? Probablemente usted en este momento se siente solo, sola, abandonado, con problemas, triste. Pues hoy vamos a aprender cómo el salmista dice ahí, cómo responde el salmista a su aparente ausencia de Dios. Ahí puse alguna respuesta, pero lo vamos a leer en Salmo 39:12. Escogí leí todos, pero escogí porque es tan claro lo que dice 39, dice 39:12. Mire lo que dice, escuche usted lo que dice. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. ¿Cómo reacciona? O cómo él, dice el salmista, cómo responde. Se aferra a Dios. Ahí está. Usted puede poner ahí, y si usted tiene otra respuesta, póngala ahí en su lección. Póngale ahí. Se aferra a Dios y a sus promesas con humildad y con arrepentimiento. Ahí póngale usted. Si usted tiene algo más, póngale y siga estudiando los otros versículos. A mí me llamó la atención este versículo también porque dice se aferra.
con esa humildad a las promesas, con humildad y con arrepentimiento. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nos humillemos delante de Él con arrepentimiento, con decir: Señor, no puedo más, necesito tu ayuda. Y entonces Dios nos dará su ayuda. Por ejemplo, la parte de la lección de abajo dice: ¿qué podemos aprender de la respuesta de los salmistas a la aparente ausencia de Dios? Aprendamos a aferrarnos con fe, con esperanza, con humildad y arrepentimiento delante de Dios. Miércoles 31 de enero. Dice: ¿ha fallado para siempre su promesa? Está hablando de la promesa de Dios. ¿Será que Dios ha fallado en sus promesas? Lee Salmo 77. Aquí solo marca un Salmo 77. Dice: ¿qué experiencia está viviendo el autor de Salmo? Salmo de Asaf. Este es un salmo, no es David, es Asaf. Era el director del coro de la orquesta del rey David en Jerusalén. Un hombre que era fiel a Dios, un hombre íntegro a Dios, un hombre que se preocupaba por la alabanza, por la alegría de la adoración a Dios. Entonces, note lo que está pasando este hombre. Dice: ¿qué experiencia está viviendo el autor? Voy a leer del 1 al 4. Dice así, del 1 al 4 dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Versículo 4 dice: no me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Noten lo que está pasando. Voy a leer el 11, del 11 al 15. Del 11 al 15 dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria en tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravilla. Hiciste notorio que a los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste, y a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Entonces, dice: ¿qué experiencia está viviendo el autor? Es Asaf. ¿Qué experiencia está viviendo? ¿Y cómo responde a esta experiencia? Bueno, la experiencia que él está viviendo es que está padeciendo insomnio. No puede dormir. No solamente padece insomnio, padece depresión y soledad. Usted sabe que aquel que padece depresión no duerme, está ansioso y se aísla, se encuentra solo, se encuentra allí solo, no quiere saber nada de nadie. El autor está pasando por este asunto de depresión profunda, tal vez. No puede dormir. Y usted sabe, cuando usted no puede dormir, pasa noches enteras en vela, entra en ansiedad. Porque el cuerpo necesita descansar, el cerebro necesita descansar, pero el sueño se le va. Y normalmente le recetan alguna pastilla para que usted duerma y no pueda estar sufriendo. Este hombre estaba allí pasando por esta situación. Dice: mi alma rehusaba consuelo. No quería que nadie lo viera, que nadie le diera palabras de ánimo, que nadie lo consolaba. Es lo que está padeciendo este hombre, allí está viviendo. Sin embargo, en el versículo 11 que acabo de leer, reconoce a Jehová y dice: tú eres el único que me puede ayudar. Ni psicólogos, ni pastillas, ni nada. Nadie me puede ayudar, ni otras palabras de aliento. Solo tú eres mi Dios. Probablemente ni las palabras de mamá, de papá, de algún hermano. Solo el bálsamo y el poder del Espíritu Santo, porque las promesas de Dios nunca fallan, siempre están allí para sostenernos en estos momentos duros, difíciles. Por eso, Dios no ha cambiado. Entonces el salmista dice:
Si Dios ha cambiado, entonces el salmista no tiene esperanza. Una conclusión que se esfuerza por rechazar. Claro que si Dios ya cambió, entonces no hay esperanza para salmista, ni para ti, ni para mí. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es el mismo Dios. Por eso dice, la noche larga de insomnio hace que el salmista considere los pasados actos de liberación del Señor, pero con nueva determinación. Confía en Dios, se acuerda de que Dios le ha sostenido a través del tiempo y se levanta con la seguridad. Se anima el salmista a esperar con fe en el Señor. Por eso ahí están estos versículos que los leyendo. Tú eres Dios, tú estás sentado en tu trono. Tú eres el que me va a sostener y me va a sacar de esta depresión, de esta soledad, de esta tristeza, de este momento de desgracia y soledad. El salmista reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente y por eso ofrece alabanzas a las sendas misteriosas y soberanas del Señor. Dios nunca cambia, sus promesas son eternas. Así como ayudó y sacó a Asaf de la depresión, de la soledad, la palabra de Dios, y Dios puede sacarte de ese problema y sacarte y ponerte en un lugar seguro, con bendición. En la parte de abajo, piensa en un momento pasado en lo que el Señor actuó en tu vida. Piense usted cómo Dios ha actuado a través de su vida. Recuerde usted cómo Dios actúa, cómo puede ayudarte esa verdad a afrontar lo que se te presenta ahora. Nadie está exento de problemas, de dolor, de insomnio, de depresión. Nadie está exento. Pero no olvidemos la mano poderosa de Dios. Muy bien, jueves. Vamos con el jueves. Dice, para que los justos no sean tentados. Jueves 1 de febrero ya. Entonces dice, para que los justos no sean tentados. Lea Salmo 37, 1 al 8, 49, 5 al 7. Yo voy a leer el 49. Usted puede leerlo los demás con mucha calma para poder contestar ahí en las rayas que aparecen ahí. Voy a leer el 49, 5 al 7, para contestar la pregunta, ¿a qué lucha se enfrenta el salmista? Ok, voy a leer esto y usted puede ir leyendo los otros y usted va a descubrir a qué lucha se enfrenta el salmista. Dice, ¿a qué lucha se enfrenta el salmista? ¿Cuál es esa lucha que tiene? Y puede ser, ¿cuál es esa lucha que tú estás enfrentando ahora? ¿Cómo lo enfrentó el salmista? Muy bien, capítulo 49, dice el músico Salmo de los hijos de Coré, 49, 5 al 7. Dice, voy a leer el 5 al 7, dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Vaya usted meditando ya. Ahí estamos encontrando la respuesta a qué es lo que se está enfrentando, a qué lucha se enfrenta ninguno de ellos podrá ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Está hablando ahí. Ahora, y yo leí los otros versículos. Y los otros versículos hablan similar a lo que estamos leyendo ahora, lo que acabo de leer. Y entonces la pregunta allí, que usted aparece la respuesta allí, ¿a qué se está enfrentando el salmista? Ahí está la respuesta. Usted puede tener otra respuesta. No estoy diciendo que esta es la única. Es la que yo pude encontrar leyendo estos textos. Entonces dice, a la prosperidad momentánea de los impíos. Es una lucha que él se enfrenta como diciendo, ¿cómo es posible que estos impíos se jactan con tanta riqueza y más se vuelven ricos? ¿Y cómo es posible que yo sirviendo a Dios pues no progreso? Es una lucha que se está enfrentando y es una realidad. ¿Por qué los impíos progresan? ¿Por qué? Y él dice, es que es una lucha que yo no entiendo, que yo estoy sirviendo, que yo soy fiel a la iglesia, que yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, y pues no progreso. En algún momento él encontró el salmista.
¿Para qué? Y se sintió tentado a dejar a Dios. Porque dijo, oye, están prosperando los impíos, te blasfeman delante de ti, tú no les haces nada. Entonces, queridos hermanos, vamos entonces a la segunda parte. Dice, lee Salmo 73, dice 21 al 20 y del 20 al 27. Yo voy a leer aquí para no leer todito y podamos avanzar en el tiempo. Voy a leer el 73, 27 y 28 nada más. Y ahí vamos a ver la respuesta. Aquí dice, ¿qué ayuda al salmista a superar la crisis? ¿Cuál es el fin de los que confían en cosas vanas? Ahí está. ¿Cómo supera la crisis el salmista? Ahora está hablando, dice el Salmo 73. Habla acerca de los ricos que van progresando. Miren, dice, voy a leer dice, versículo 17, voy a leer el 27, 28, dice, ¿por qué aquí que los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Voy a leer el versículo, dice que aquí ellos se jactan, dice, versículo 8 dice, el 7 dice aquí, vamos a leer desde el 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Ahí está el asunto. O sea, tuve envidia cómo los impíos progresan. No tienen congojas por sus muertes, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Ahí está, dice, ¿cómo es posible? Y fue una tentación fuerte porque era un justo, que aquí estoy yo echándole ganas, sirviendo a Dios. Y como estos miserables hombres, pecadores, blasfemos, aparentemente están progresando. Entonces, ¿sabe cuándo entonces entiende el fin de todo eso? Versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Versículo 18, ciertamente lo has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Noten, hasta que entrando en tu santuario, hasta que entrando ante tu presencia, comprendí el fin de estos hombres perversos. Y él entiende que la riqueza es momentánea, el progreso es momentáneo, porque llegará ese momento en que van a ser destruidos, exterminados y borrados de la nada. Van a morir, van a ser exterminados, se les quitará la riqueza, se les quitará todo eso. Por eso dice él, tan torpe era yo, versículo 22, que yo no entendía, era como una bestia delante de ti. Versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste en la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo a los cielos sino a ti? Y dice él, yo entendí ahora que viendo en tu presencia, que viendo tu palabra, comprendí el fin de ellos. Ellos van a ser destruidos. Pero yo entonces sigo siendo justo, sigo siendo fiel, porque entonces dice aquí, porque los que se alejan de ti perecerán. Él entiende el fin de las cosas vanas. Perecen, se van a la desgracia. Y dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a mí me es el bien. El Señor me exalta, el Señor me levanta, el Señor me ha puesto mi esperanza, mi bendición para contar todas sus obras. Qué maravilloso encuentra entonces el salmista viendo la seguridad en Dios, aunque a veces no está pasando por momentos buenos. Sin embargo, se aferra al único Dios, porque dice, hasta que entrando en tu santuario, hasta entrando en tu presencia, vi tu presencia, comprendí que tú eres eterno y ellos van a perecer. Así que yo, ¿para qué me aferro a las cosas vanas, momentáneas, si no me van a llegar a ningún lado? Me aferro a aquel que es eterno, aquel que juzga. Entonces es interesante esto. Dice por eso la respuesta ahí, estar en la presencia de Dios, serán juzgados y destruidos. Así ponga usted la respuesta, y si usted tiene otra respuesta, póngalo como usted más le agrade o le ha indicado el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Entonces te consuela la promesa del juicio de Dios sobre el mundo y sobre toda la maldad. Cuanto hay tanta maldad, ¿a que quede inmune? Pues solamente Dios es justo. Y la justicia es solamente de la mano de Dios. Así que no seas tentado.
vence la tentación. Si eres tentado, vence la tentación en el nombre poderoso de Cristo y aférrate a Jesús, nuestro Redentor. Vamos entonces con el viernes 2 de febrero, ya solo para estudiar y meditar de lo que hemos entendido, lo que hemos estudiado durante la semana, ¿verdad? Donde dice cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña por el poder de Dios. Porque dice, Él está con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos cantar en tierra extraña. Podemos predicar su palabra en tierra extraña, porque tenemos la plena seguridad de que Dios está con nosotros y que Él estará con nosotros y vendrá por nosotros. Él mismo dijo, vengo pronto. Él mismo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que esta es la gran bendición. Así que para estudiar y meditar debemos entender que los salmistas pasaron problemas duros, difíciles. Sin embargo, ellos estuvieron siempre cantando una canción, un himno en tierra extraña, diciéndole al Señor, eres nuestro único Dios. La fe lo mantuvieron en los tiempos difíciles. Esa fe bíblica, esa fe que mantuvieron los hombres, los salmistas, es la que tú y yo tenemos que mantenernos. Debemos de seguir ese ejemplo y esa seguridad de mantenernos siempre, aún en medio del dolor, buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo conserva la fe usted durante estos tiempos? ¿Cómo se va a conservar su fe? A través del estudio de la palabra, de la oración y de ver el rostro, buscar el rostro de Cristo, de Dios todas las mañanas. Somos parte de este conflicto cósmico, pero también con la seguridad de que Cristo viene otra vez y nos llevará a la patria celestial. Que Dios te bendiga. Entonces, la próxima semana estudiaremos la lección número 6. Quédese hasta el final. Entonces, suscríbase usted al canal, comparta también, no se le olvide, dele like al video y comparta también. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno en gran manera. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.